abrir la palabra del Señor en el libro a los Romanos, el capítulo número 11. Vamos avanzando lentamente, pero esperemos que sea de provecho también todos estos pensamientos, ¿no?, que vamos haciendo de este libro. Y vamos a leer desde el versículo 1 al 5. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Como hablando con Dios contra Israel, dice: Señor, a tus profetas han muerto, y tus altares han derruido. Y yo he quedado solo y procuran matarme. Mas, ¿qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, han quedado reliquias por la elección de gracia. Seguimos. Recuerden, lo volvemos a repetir rápidamente, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11, estos 3 capítulos el apóstol Pablo lo dedica muy especialmente al pueblo de Israel, a la nación de Israel, y va desarrollando a través de experiencias personales, como hemos leído, y aún también apoyado en la palabra de Dios, todo lo que Dios todavía tiene preparado para este pueblo. El martes pasado hablamos con respecto a los propósitos de Dios que tenía para Israel, que lo leímos en el capítulo 10, y en este capítulo empieza hablando de esta manera, porque muchas veces suele suceder que surge este pensamiento de que debido a la conducta de Israel, a lo que se ha ido transformando a través de los siglos, y más aún también en estos últimos tiempos, como que Dios cerró las puertas y se terminó la historia con Israel. Lo cierto es que hemos aseverado por la palabra de Dios en muchas oportunidades que Israel es pertenencia de Dios, y que el trato de Dios con Israel es muy particular, pero no se ha detenido para nada. Podemos decir, aunque algunos argumentan esto como que es antibíblico o que no hay un texto que lo asevere, pero la realidad es que en el tiempo de Dios, y sin querer faltar el respeto de ninguna manera a nuestro Padre Celestial, en el tiempo y en el reloj de Dios, el trato con Israel, como nación en general, se ha detenido. Pero nunca jamás se ha desechado a Israel como nación. Más allá de todo lo que ustedes pueden ver hoy y los cuestionamientos que hace la gente con respecto a Israel, que es sionista, que es guerrero, que es genocida, que es esto, que el otro, que tal vez tienen razón en muchos casos, pero no obstante, a pesar de todo eso, Israel es de Dios. ¿Y por qué podemos decir esto? Primeramente, por la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios garantiza una futura restauración de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Por eso decimos fiel. Dios es fiel. Hay muchos textos que yo se los voy a leer, porque me tomé el trabajo de anotarlos para que no sea tan largo, donde la palabra de Dios nos habla de este atributo de Dios, de la fidelidad de Dios. En Apocalipsis 19:11, yo se los leo, ustedes después si quieren lo repasan, cuando habla de aquel que venía sentado en un caballo blanco, el cual era llamado fiel y verdadero. En 1 Tesalonicenses 5:24,
se nos asegura que fiel el que os ha llamado. Y esto no solamente tiene que ver con el pueblo, con la iglesia, aunque son textos del Nuevo Testamento, sino también tienen su peso y su realidad escritural en el Antiguo Testamento y con el pueblo de Israel, el cual también lo hará. ¿Ven? Como Dios os ha llamado, le decía a los tesalonicenses, porque es fiel, y fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. En su momento a la iglesia los va a llamar, nos va a llamar, y nos va a levantar, como escuchábamos recién, que no seremos postreros, primeros a los que durmieron. Pero nos va a llamar, va a cumplir su promesa. En 2 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13, dice, más fiel es el Señor que os confirmará y guardará del mal. Todos textos que hablan de la fidelidad de Dios. También su palabra, como tal, es fiel. Hay un tal predicador llamado Dante Gebel, que es una vergüenza, es un payaso multimillonario, pero es un payaso al fin, que cuestionaba algunas iglesias fundamentales como biblioidólatras, como que tenían a la Biblia como ídolo mayor. Y decía, con un argumento totalmente equivocado, que la Biblia jamás puede ser mayor que Dios y que no es tan importante como Dios. Lo primero es Dios, después la Biblia. Y nosotros sostenemos totalmente lo contrario. Palabra y Dios y palabra van juntos. Por eso, cuando la palabra de Dios habla, utiliza la misma palabra fiel para hablar de Dios como para hablar de su palabra. No puede haber variación, no puede ser menor. Eso es una vergüenza absoluta. Y cuestionaba a los creyentes que no, la palabra de Dios no lo dice, la palabra de Dios no lo menciona. Hay que buscar la voluntad de Dios. ¿Y dónde encontrarla? En el sentir de los corazones, decía. Una barbaridad tremenda. Como que Dios va a alterar su palabra porque nosotros se lo pedimos y entendemos que la Biblia es menos importante que Dios mismo. La Biblia y Dios es lo mismo, porque es su palabra escrita y revelada a los hombres. Y uno se pregunta y cae de maduro, ¿cómo conocer la voluntad de Dios, agradable y perfecta, si no es a través de la lectura de la fiel y sana palabra de Dios? Es imposible conocer a Dios sin conocer su palabra y amarla. Es imposible amar a Dios si no amamos su palabra. Es imposible no amar a Dios y amar su palabra. Y viceversa. Van juntas donde sea. No solamente cuando hablamos de Dios, hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y palabra, una sola cosa es. Pues salió del seno de Dios y está hoy entre nosotros para él. Por eso dice palabra fiel y digna de ser recibida de todas. En 2 Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Es decir, más allá de la infidelidad de la iglesia en todos los aspectos en los cuales podemos ser infieles, Él permanece fiel a todo aquello que mandó para la iglesia y estableció para la iglesia. Y lo mismo sucede para con Israel. Sus mandamientos no se alteran por la infidelidad de un pueblo que ha abandonado a su Dios o que se ha apartado de su Dios. Podrán ser infieles, mas Dios es fiel, y bien lo dice la palabra, a las promesas fieles hechas a David, ¿no? Con todo lo que ello implica. En 1 Corintios 10:13 dice, más fiel es Dios. O sea, está llena la palabra de tales cosas. Por lo tanto, hermanos queridos, cuando hablamos de esto es lo que garantiza la futura restauración de la nación. El apartamiento actual de Israel como nación elegida es solo temporario. Esto lo afirman fieles hombres de Dios, estudiosos del pueblo de Israel y de las profecías, y así lo afirman, y nosotros también lo creemos. Por eso pregunta
el apóstol Pablo, en el versículo primero, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y bien lo confirma, en ninguna manera. Y Pablo mismo se pone como ejemplo, dando a entender que en este tiempo, en nuestro tiempo, él siendo judío, israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, fue recibido a misericordia. Y Dios no hace acepción de personas. Y si lo hace individualmente, también un día lo hará colectivamente con la nación de Israel, con todos aquellos que reconozcan la condición en la que están y que se acerquen al Señor. Lo real también es que el Señor sabía anticipadamente, bien anticipadamente, la forma en que habría de apostatar Israel. Vamos, por ejemplo, en Isaías 28, versículos 15 y 16, habla de los dos extremos. En el versículo 15 habla, para que esto lo tengamos en cuenta, es largo para leerlo, pero concierto tenemos hecho con la muerte, y está haciendo referencia al tiempo más terrible que va a tener Israel, porque va a ser concierto, se va a poner de acuerdo justamente con el anticristo, y dirán que está todo controlado. Después leanlo. Y en el 16 es la promesa de Dios fiel de que Él es el que pone fundamento en Sión. Y es la persona bendita del Señor Jesucristo que destruirá con el resplandor de su venida todas estas cosas que el pueblo de Israel, por supuesto Israel tendrá que sufrir por ese pacto hecho con la muerte. Pero lo cierto es que estas cosas han de ser así. Y ya lo sabía. Imagínense, si sabía esto, cuánto más cuando habla en Deuteronomio de las bendiciones y de las maldiciones. Dios es fiel. Todo lo que allí prometió sigue vigente en cuanto a la moral de Dios y a lo establecido en la palabra de Dios para con su pueblo, ¿verdad? Ya no en cuanto a reglamentos de culto, de sacrificios. Todo eso, cuando vino Cristo, se terminó, porque el fin de la ley es Cristo. Pero la ley que llevaba como un ayo a Cristo sigue vigente para con el pueblo de Israel en el tiempo que corresponda. Y la realidad también es que Dios siempre ha contado con un pueblo remanente fiel, como en la época de Elías. ¿No sabéis lo que dice de Elías la Escritura? Menciona aquí el apóstol cuando trae a la memoria con respecto a esto de que Dios no ha desechado a su pueblo. Si bien habla de 7.000 que no han doblado, siempre son las reliquias, los elegidos, y aún en ese tiempo, en el versículo 5 nos dice, así también, aún en este tiempo, han quedado reliquias por la elección de la gracia. Y dicho componente de judíos y creyentes, juntamente forman el cuerpo de la iglesia y disfrutan de las bendiciones que se relatan desde el 6 hasta el versículo 10. Y en el versículo 8 dice, como está escrito, dióles Dios espíritu de remordimiento, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y séales vuelta su mesa en lazo y en red y en tropiezo y en paga, etcétera, etcétera. Todo esto nos habla y lo toma del libro de Isaías, el capítulo 29, verso 10, donde habla, Jehová extendió sobre vosotros espíritu de sueño. Pablo toma la palabra remordimiento y tiene una misma raíz que es estupor. Y estupor significa embotamiento del sentido espiritual. Por eso me llamó la atención que uno decía sueño
y en el otro decía remordimiento, parecen dos cosas totalmente distintas, pero su raíz está en la palabra estupor, que es en el embotamiento del sentido espiritual. ¿A causa de qué? De sus pecados. Y también toma el Salmo 69, 29, dice, y su mesa delante de ellos por lazo y lo que es para bien de tropiezo. Por lo tanto, la ceguera actual de Israel es solo parcial y temporal. Y para terminar vamos a leer, lo hemos leído el domingo, hablamos un poco, pero nos habla de esas promesas que permanecen fieles, que me pareció, aunque no lo tenía pensado para esta reunión, pero sin embargo surgió estudiándolo en Deuteronomios 9, lo vamos a leer nada más para que quede así asentado en la grabación. 7, Deuteronomio 7, del 6 al 9. Fíjense, porque esto sigue vigente para Dios, no se ha alterado, más allá de los juicios y de los castigos que Dios permita para Israel, estas promesas están todavía vigentes. Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerlo un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros eréis los más pocos de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de casa de siervos y de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Y en esto no hay ninguna exageración ni falta verdaderamente a la verdad. Esto se va a cumplir y se cumple. Esto sigue vigente delante de Dios. En ningún lugar se nos habla que estas promesas fieles hechas a los padres, Dios las haya anulado o terminado. Nunca jamás Dios desechó a Israel para sacarlo de sus propósitos. Y después vamos a ver qué lindo que es, porque en el versículo 11 agrega otras cosas muy interesantes en el capítulo 11 que tienen que ver con nosotros, el extrañamiento de ellos y la bendición que ha sido para nosotros. Que el Señor nos bendiga y agradezcamos a Dios por la gran misericordia, y este mismo Dios fiel para con un pueblo como es Israel, tanto más lo es para con la iglesia de Jesucristo, la cual su Hijo amado compró con su sangre. Que el Señor pues nos bendiga, queridos hermanos.